Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Como ya saben, el género arcade es uno de los primeros géneros de videojuego. Surgió entre los años 70s y 80s, sentando las bases de la industria tal y como la conocemos. En este video veremos 12 videojuegos gratis en Steam, que nos recuerden a la época dorada de los videojuegos. La mecánica del video es simple. Solo pueden estar videojuegos con un estilo pixelado o con un estilo retro, que pudiéramos encontrar en una maquinita de videojuegos. Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Número 12. Iron Snout. Iron Snout es un divertido videojuego donde somos un cerdito atacado por lobos. Así es, todo lo que tenemos que hacer es golpear lobos. Aunque la mecánica del juego es simple, golpear lobos hasta que nos derriben puede llegar a ser muy compleja, ya que los ataques tienen infinidad de combinaciones que hacen que nuestro cerdito realice ataques especiales, como tomar las armas de nuestros enemigos y usarlas en su contra. A pesar de su apariencia, Iron Snout es como una pequeña película de acción. Número 11. The Expendables. En este puesto tenemos un videojuego parecido a una película de acción, ya que está basado en la película de acción Los Mercenarios. Podemos usar personajes como Jason Statham y Sylvester Stallone. La mecánica del juego es simple: eliminar a todos los enemigos en pantalla hasta alcanzar el punto de control al otro lado. En este caso tenemos que llegar a una bandera de Estados Unidos para poder pasar al siguiente nivel. A pesar de que el juego puede ser un poco fácil en la travesía, los bosses en este videojuego parece que tienen esteroides. Número 10. An Arcade Full of Cats. Inspirado en los viajes en el tiempo, llega An Arcade Full of Cats, o en español, un arcade lleno de gatos. Si te gusta la cultura pop de los años 80s y 90s, este videojuego es perfecto para ti. En este videojuego somos dos gatos que viajan en el tiempo para gatificar el pasado. Nuestra misión consiste en encontrar gatos en una sala de videojuegos. Su mayor enfoque está en la mecánica al estilo de los años 80s y 90s, y sus múltiples referencias a películas y cultura popular de aquella época. An Arcade Full of Cats es un videojuego muy relajante que les hará pasar un rato muy agradable. Número 9. Vector. En este puesto tenemos un videojuego muy arcade, donde lo único que tenemos que hacer es conducir una nave espacial y llegar lo más lejos que podamos. Lo podemos jugar las veces que queramos, siempre tratando de superar nuestro propio récord o el de otros jugadores. Lo mejor de todo es que viene acompañado de buena música entre electrónica, dubstep y techno. Vector es un videojuego que realmente logra adentrarnos en este mundo de velocidad y buena música. Número 8. Fistful of Frags. Fistful of Frags es un videojuego de disparos en primera persona. Está ambientado en el viejo oeste. Nuestro personaje principal es un vaquero. El juego tiene varios modos y se puede jugar en solitario o multijugador online. Su modo multijugador, a mi parecer, intenta emular una riña en el viejo oeste, ya que los puntos se dan a los jugadores que tienen mayor notoriedad. Es decir, si usas los puños o un machete para eliminar a un enemigo, esto te da mayor puntaje. Algo curioso es que para recuperar vida en este videojuego tenemos que beber whisky. Número 7. I Wanna Maker. I Wanna Maker es un videojuego de plataformas en 2D, que recuerda mucho a Super Mario World 4. Nuestro personaje principal es un changuito con traje y capa, donde tendremos que superar diferentes niveles creados por el desarrollador del juego. Sin embargo, por lo que más destaca este videojuego es porque podemos crear diferentes niveles y compartirlos en línea con otros jugadores.
Número 6. External Visions. External Visions es un videojuego que tiene lugar en la mente de una persona común y corriente. En este videojuego de estilo Metroidvania tendremos que superar obstáculos y luchar contra robots y monstruos grotescos que forman parte de nuestra mente. Al principio lo único que podemos hacer es golpear y saltar, pero a medida que vayamos avanzando vamos a poder usar diferentes tipos de armas. External Visions es un videojuego muy entretenido para pasar el rato. Si te gustan los juegos de este estilo, sería buena idea darle un pequeño vistazo. Número 5. Shrine 2. Shrine 2 es un shooter en primera persona. La historia de este videojuego se desarrolla en un mundo sobrenatural del más allá. Se sabe que iniciamos como una monstruosidad sin piel llamada Tusk y está luchando contra una horda de demonios llamada la Horda Eldritch. Nuestra misión es simple: exterminar a las hordas de monstruos y demonios que aparezcan en nuestro camino. Este videojuego sobresale por su rareza, cuenta con una gran cantidad de criaturas extrañas y las armas que utilizamos al parecer son de origen biológico. Número 4. Helltaker. En este puesto tenemos un videojuego de puzzles. La historia trata sobre un hombre adulto, cuyo gran sueño es tener un gran harem de chicas demonio, así que decide ir al infierno a buscarlas. Este videojuego es de corta duración, pero vale la pena. El modo de juego es bastante sencillo, tenemos que movernos con las flechas de dirección y patear los obstáculos o eliminar a los enemigos. Todo esto hasta llegar a la chica demonio. Podría parecer fácil, pero contamos con un número limitado de movimientos. Y si nos equivocamos nos caerá un rayo infernal del cielo y nos fulminará. Número 3. Pink Hour. Pink Hour es un pequeño videojuego de plataformas en 2D. En este videojuego controlamos a una oficinista llamada Pink, que se asemeja mucho a Kirby. Pink debe conseguir un documento para su jefe en una sola pieza. Por alguna extraña razón está bajo tierra, pero es un punto de entrada para nuestra aventura. Tiene una pequeña referencia a Indiana Jones. El videojuego es bastante corto, con tan solo 1 o 2 niveles. Sin embargo, al completar el primer nivel se desbloquea la dificultad difícil, lo que cambia por completo el mapa y el escenario. Número 2. Chimera Destroy All Monster Gears. Este videojuego trata sobre una chica monstruo que, como ya lo habrán notado, tiene un brazo titánicamente musculoso. La historia trata sobre una isla habitada por Monster Gears y un día llega una banda de piratas y se roban el tesoro de los habitantes. Ahora nuestra Monster Gear tiene que recuperar ese dinero y regresarlo a sus dueños. Para ello tendremos que recorrer toda la isla en diferentes niveles y cada vez que derrotemos a un enemigo obtendremos parte de ese tesoro. Número 1. Fort Parker's Holiday Profit Hike. Este videojuego trata sobre un viejo empresario, donde al parecer las acciones de la empresa empiezan a caer. Para ello emprende un viaje a una especie de cueva, donde tendremos que recoger dinero para salvar nuestra empresa. Este videojuego es un poco difícil y cuesta un poco adaptarse a la jugabilidad. El objetivo principal es recoger el dinero y superar sus diferentes niveles. Tiene un bonito detalle de pixel art y recuerda mucho al videojuego Celeste. Hasta aquí llegamos al final de este video. Como siempre, espero que hayan encontrado algo nuevo para divertirse o pasar el rato. Cuéntenme si ya habían jugado alguno de estos juegos, ya que noté que varios de ellos son legendarios. Muchísimas gracias y hasta pronto.